Hello, nenes lectores. Hoy vamos a compartirles el cuento de Fyodor Dostoyevsky llamado El cocodrilo. Crocodile, 1865. Extraordinario acontecimiento o el paso del pasaje. Una historia verídica que versa sobre cómo un caballero de cierta edad y buena presencia fue engullido vivo y en su totalidad por un cocodrilo, y de lo que de ello resultó. El 13 de enero de 1865 a las 12:30 del día, Elena Ivanovna, esposa de Iván Matveevich, un instruido amigo mío, compañero y en parte pariente lejano, deseó ver el cocodrilo que se mostraba en el pasaje por un precio asequible. Como ya disponía de su billete para partir al extranjero, no tanto por motivos de salud como por curiosidad. Considerado a todos los defectos como viaje en comisión de servicio y tenía completamente libre aquella mañana. Iván Matveevich no solo opuso al irresistible deseo de su mujer, sino que él mismo ardía de curiosidad. «Excelente día», dijo en tono satisfecho. «Vamos a ver al cocodrilo. En vísperas de emprender un viaje a Europa, no está de más de conocer desde aquí a sus pobladores aborígenes». Y con esas palabras, cogió el brazo de su esposa y se dirigió junto a ella directamente al pasaje. Yo, como de costumbre, los acompañé como un amigo de la familia. Nunca había visto a Iván Matveevich de tan buen humor como aquella inolvidable mañana, y realmente no sabemos lo que nos depara el destino. Al entrar en el pasaje, comenzó al instante a extasiarse con la magnificencia del edificio, y al llegar al establecimiento en el que se exhibía el monstruo, él mismo quiso pagar al dueño del cocodrilo los 25 kopecks de mi entrada, detalle que nunca había tenido antes. Al entrar en un saloncito de tamaño mediano, observamos que, además del cocodrilo, había ahí unos exóticos loros al estilo de cacatúas y un grupo de monos en una jaula que había al fondo. Junto a la pared, a la izquierda de la entrada, había una caja de hojalata con forma de bañera, cubierta con una fuerte red metálica, con un poco de agua. Y en ese minúsculo charco moraba un enorme cocodrilo, tumbado como un tronco y completamente inmóvil, privado, al parecer, de todas sus facultades, a causa de nuestro clima inhóspito y húmedo para los foráneos. Al principio, aquel monstruo no despertó en ninguno de nosotros una curiosidad especial. «Con que este es el cocodrilo, y yo me lo figuraba de otro modo», dijo Elena Ivanovna, con voz cantarina, ligeramente desengañada. Probablemente pensó que estaría cubierto de brillantes. Un alemán que salió a nuestro encuentro y que era propietario del cocodrilo nos miraba con un aire excesivamente orgulloso. «Tiene razón», me susurró Iván Matveevich, «pues sabe que en todo el territorio ruso solo él está exhibiendo ahora un cocodrilo». Aquel absurdo comentario también lo atribuyó al extraordinario buen humor que se había apoderado de Iván Matveevich, que en otras ocasiones era algo envidioso. «Me parece que su cocodrilo no está vivo», dijo nuevamente Elena Ivanovna, molesta por la rigidez del dueño y dirigiéndose a él con un estilo muy femenino y una graciosa sonrisa capaz de aplacar al más grosero. «Oh, no, señora», respondió aquel, pronunciando con dificultad el ruso, a la vez que levantaba la red hasta la mitad de la caja y daba con un palo en la cabeza al cocodrilo para dar señales de vida. El astuto monstruo movió ligeramente las patas y la cola, y cuando levantó el morro, lanzó algo similar a un intenso resuello. «No te enojes, dijo cariñosamente el alemán, satisfecho.
«Qué desagradable es este cocodrilo. Incluso me ha asustado», murmuró coquetamente Elena Ivanovna. «Ahora tendré pesadillas». «Si está dormido, no la morderá, señora», observó con galantería al alemán, riendo la agudeza de sus palabras sin que ninguno de nosotros le respondiera. «Vamos, Semyon Semyonovich», continuó Elena Ivanovna, dirigiéndose exclusivamente a mí. «¿Será que vayamos a ver a los monos? Me gustan muchísimo los monos. Son tan simpáticos, mientras que el cocodrilo es horrible». «No temas, amiga mía», gritó a nuestro paso Iván Matveevich, pavoneándose simpático ante su esposa. «Este soñoliento habitante del reino de los faraones no nos puede hacer nada», dijo, y continuó junto a la caja. Por si fuera poco, comenzó a hacerle con su guante cosquillas en la nariz al cocodrilo, pretendiendo, tal y como lo confesó más tarde, hacerle resoplar de nuevo. El dueño, como corresponde a un caballero ante una dama, siguió a Elena Ivanovna hasta la jaula donde estaban los monos. Todo transcurría a las 1000 maravillas y no se preveía ningún contratiempo. Elena Ivanovna se distrajo con los monos hasta más no poder, observándolos completamente absorta. Gritaba de alborozo, dirigiéndose continuamente a mí, como si no quisiera prestarle su atención al dueño. Se reía del parecido entre los monos y alguno de sus conocidos y amigos. Yo también lo estaba pasando bien, pues el parecido era increíble. El propietario alemán, sin saber si debía reír o no, terminó finalmente por enfurruñarse. En aquel instante, un grito horrible que parecía irreal estremeció a los que nos encontrábamos en aquel salón. Sin saber qué pensar, al principio me quedé clavado en el sitio. Al ver que en ese momento también gritaba Elena Ivanovna, me di rápidamente la vuelta y, Dios mío, lo que vi. El pobre Iván Matveevich estaba entre las horribles mandíbulas del cocodrilo. Lo tenía levantado horizontalmente, agarrado por la mitad del cuerpo y moviendo desesperadamente las piernas en el aire. Después, Iván Matveevich desapareció por un instante. Lo describiré detalladamente, pues. Durante el tiempo que permanecí inmóvil, observé lo que sucedía con tanta atención y curiosidad como hacía tiempo no recordaba. Sí, en lugar de a Iván Matveevich, aquello me hubiera ocurrido a mí. ¿Cómo habría sentido yo un trago tan desagradable? Se me pasó por la cabeza en aquellos fatídicos momentos. Pero vayamos a los hechos. El cocodrilo, tras darle la vuelta al desdichado Iván Matveevich, entre sus horribles mandíbulas, con las piernas hacia adentro, empezó por engullírselas. Después, soltando en un leve eructo a Iván Matveevich, que luchaba por escapar del cocodrilo agarrándose con las manos a la caja, lo engulló nuevamente, esta vez hasta más arriba de la cintura. Después, soltando otro eructo, continuó engulléndolo una y otra vez. Y así ha sido como ha ido desapareciendo Iván Matveevich ante nuestros ojos. Finalmente, en un último esfuerzo, el cocodrilo se tragó a mi instruido amigo sin dejar rastro. Por la superficie del cocodrilo se veía cómo iba deslizándose Iván Matveevich en su interior. Ya estaba dispuesto yo a lanzar de nuevo un grito, cuando una vez más el destino quiso gastarnos una broma. El cocodrilo, en un esfuerzo, seguramente a causa del tamaño del objeto tragado, abrió nuevamente sus fauces, de las que en forma de último eructo y por un segundo
asomó la cabeza de Iván Matveevich con cara de desesperación, resbalándosele al instante las gafas que cayeron al fondo de la caja. Parecía que aquella desesperada cabeza se había asomado al exterior para echar un último vistazo a todos los objetos y así poder despedirse mentalmente de todas las delicias sociales, sin dejar de satisfacer su propósito. El cocodrilo engulló otra vez con todas sus fuerzas. La cabeza que desapareció en esta ocasión instantánea y definitivamente. Aquella aparición y desaparición de una cabeza humana, aún dotada de vida, era algo terrible, pero a la vez, quizá por la rapidez y lo inesperado del hecho, o tal vez a causa de la caída de las gafas, encerraba en sí algo tan jocoso que hizo que yo imprevisiblemente soltara una carcajada. Sin embargo, al darme cuenta de lo indecoroso que en aquellos momentos era reírse de un amigo de la familia, me dirigí inmediatamente a Elena Ivanovna, a la que con gesto simpático dije: adiós a nuestro amigo Iván Matveevich. No puedo expresar el grado de preocupación mostrado por Elena Ivanovna durante todo aquel proceso. Al principio y después de lanzar el primer grito, pareció haberse quedado inmóvil, mirando con cierta indiferencia, pero con los ojos fuera de órbita. La baraguanda representada ante sus ojos. Después, estalló en un llanto estremecedor y yo le estreché las manos. En aquel instante el dueño, que también se había quedado estupefacto ante el horror, de pronto sacudió las manos y mirando al cielo exclamó: «¡Oh, mi cocodrilo! ¡Karigen de mi vida! ¡Mota, mota, mota!». Al oír los gritos, se abrió la puerta trasera y apareció sofocada la tal Mota, mujer entrada ya en años, que llevaba una cofia y estaba completamente despeinada. Se lanzó hacia su hijo. Comenzó el alborozo. Elena Ivanovna, fuera de sí, solo conseguía gritar: «¡Que le abran la tripa! ¡Que le abran la tripa!», mientras se lanzaba tan pronto hacia el dueño del cocodrilo como a la Mota, y le rogaba inconscientemente para que le abrieran lo que fuera. Pero el dueño de Mota, haciendo caso omiso de nosotros, lloraba como dos terneros ante la bañera donde se encontraba el cocodrilo. «Está perdido. Reventará de un momento a otro por tragarse a un funcionario», gritaba el dueño. «Pobre Karigen, nuestro querido Karigen, se morirá», aullaba la dueña. «Nos deja huérfanos y sin pan», añadió el dueño. «Que le abran la tripa, que se la abran. Ábranle la tripa», gritó Elena Ivanovna, agarrándose a la levita del alemán. Se estaba burlando del cocodrilo, porque su marido hace burlas al cocodrilo, gritó el alemán, intentando apartarse a un lado. «Y si Karigen reventar, usted tener que indemnizarme. Era como un hijo, mi único hijo». Confieso mi terrible indignación ante el egoísmo mostrado por aquel viajante alemán y la frialdad de la desgreñada Muta. Además, los interrumpidos gritos de Elena Ivanovna de que le abran la tripa me alteraron aún más, lo que acaparó mi atención y me asustó. Diré por adelantado que aquellas extrañas exclamaciones las había entendido yo erróneamente. Creía que Elena Ivanovna, tras haber perdido momentáneamente el juicio y deseosa a la vez de vengar la pérdida de su querido Iván Matveevich, proponía que se castigara al cocodrilo, dándole azotes, pero lo que en realidad quería decir era otra cosa muy diferente.
No sin cierta congoja y mirando a hurtadillas la puerta, me puse a suplicar a Elena Ivanovna que se tranquilizara y procurara no emplear el quisquilloso término abrir. Un deseo tan retrógrado pronunciado allí, en el mismo corazón del pasaje, de una sociedad instruida y a tan solo 2 pasos del salón, donde en aquellos momentos el señor Lavrov podría seguramente estar pronunciando su conferencia. No solo era algo impropio, sino incluso impensable, que podía en cualquier momento atraer la atención y los silbidos de las instruidas caricaturas del señor Stepanov. Para mi espanto, todas mis temidas sospechas resultaron ciertas al instante. De repente se abrieron las cortinas que separaban el salón donde se ubicaba el cocodrilo del vestíbulo, donde se cobraba la entrada. En el umbral apareció una figura con bigotes, barba y una gorra en la mano. Con la parte superior de su cuerpo se inclinaba considerablemente hacia adelante, como si tuviera especial cuidado en mantener los pies en el quicio de la habitación, para así poder observar y conservar el derecho de no pagar la entrada. Señora, un deseo tan retrógrado, dijo el desconocido, haciendo equilibrios para mantenerse en el quicio y no caer en nuestra parte. No honra su instrucción y demuestra la insuficiencia del fósforo en su cerebro. Muy pronto será usted abucheada en la crónica del progreso y en nuestras hojas satíricas. Pero no puedo terminar su discurso. El dueño del cocodrilo recobró el sentido y al ver horrorizado al hombre que hablaba en el salón y que no había pagado nada, se lanzó furioso hacia el desconocido progresista y con los puños en alto lo empujó hacia afuera. En un instante, los dos desaparecieron detrás del cortinaje. Solo entonces me percaté de que toda aquella baraonda había surgido de la nada. Elena Ivanovna resultó ser absolutamente inocente y, como ya señalé más arriba, en ningún momento se le había ocurrido someter al cocodrilo al humillante y retrógrado castigo de los azotes, sino que sencillamente había deseado que un cuchillo le abriera el vientre para rescatar de su interior a Iván Matveevich. «¿De modo que quiere usted que desaparezca mi cocodrilo?», gritó nuevamente el dueño. «Pues no. ¿Cómo va a desaparecer primero su marido y después el cocodrilo? Mi padre mostrar el cocodrilo, mi abuelo mostrar el cocodrilo, mostrar mi hijo y mostrar yo ahora. A mí me conoce Europa entera y usted, que nadie conocer en Europa, tendrá que pagarme una multa. Eso es», gritó furiosa la alemana. «No les permitiremos marcharse de aquí hasta que nos paguen la multa porque Karijen está reventando. Además, sería inútil abrirlo», dije yo en tono sosegado, tratando de desviar la atención y llevarme a casa a Elena Ivanovna, ya que nuestro querido Iván Matveevich estará ya seguramente camino de las nubes. «Amigo mío», se oyó en aquel momento, y para nuestro asombro era la voz de Iván Matveevich. «Amigo mío, creo que sería mejor actuar directamente a través de la oficina del inspector, puesto que sin ayuda policial el alemán no entenderá la verdad». Aquellas palabras, pronunciadas con firmeza y que expresaban un inmejorable estado de ánimo, nos sorprendieron de tal modo que al principio nos resistimos a dar crédito a nuestros oídos. Sin embargo, al instante salimos corriendo hacia la bañera, donde estaba el cocodrilo, y con tanta reverencia como incredulidad nos pusimos a escuchar al infeliz preso. Su voz era apagada, fina e incluso algo chillona, como si proviniera de una considerable lejanía.
Parecía que un bromista que se hubiera marchado a otra habitación y se hubiera tapado la boca con una almohada representara ante el público cómo se llamaba uno a otro o dos que se encontraban en el desierto o separados por un profundo barranco. Esta representación ya había tenido yo el placer de contemplarla unas navidades en casa de unos amigos. Iván Matveevich, amigo mío, ¿estás vivo?, balbuceó Elena Ivanovna. Sano y salvo, respondió Iván Matveevich, y gracias al Todopoderoso, tragado sin el mejor rasguño. Solo me preocupa una cosa. ¿Cómo verán este episodio los jefes? Pues teniendo ya en la mano el billete para partir al extranjero, a hacerte a colarme dentro de un cocodrilo. Algo que incluso no resulta muy agudo. Ay, amigo mío, no debes preocuparte de lo que pueda resultar poco agudo. Antes que nada es preciso que te saquen, escarbando de algún modo el interior del cocodrilo, interrumpió Elena Ivanovna. Escarbar, gritó el dueño. No permitiré que escarben a mi cocodrilo. Ahora tendremos mucho más público. Yo pediré 56 kopecks y Karyen ya no necesitará comer. Gracias a Dios, añadió la dueña. Tiene razón, observó tranquilamente Iván Matveevich. El principio económico está antes que nada. Amigo mío, exclamé. Ahora mismo salgo corriendo para ver a los jefes y presentarles quejas, pues presiento que no podremos arreglarnos solos con este desaguisado. Pienso lo mismo, observó Iván Matveevich. Pero en nuestros tiempos de crisis comercial resulta difícil abrir la barriga de un cocodrilo sin una compensación económica, y más si se plantea la inevitable pregunta de cuánto cobraría el dueño por su cocodrilo y quién pagaría. Pues sabrás que no tengo medios. Tal vez pidiendo un anticipo del sueldo, observé yo tímidamente, pero el dueño enseguida me interrumpió. No venderé el cocodrilo ni por 3 ni por 4,000 rublos. Ahora tendremos mucho público. Venderé el cocodrilo por 5,000 rublos. Resumiendo, él fanfarroneaba incidentemente y la codicia y la repugnante avidez brillaba alegres en sus ojos. Me voy, grité, indignado. Y yo también iré a ver lo mismo, Andrei Osipech, y ablandaré con mis lágrimas, gimió Elena Ivanovna. No lo hagas, amiga mía, la interrumpió apresuradamente Iván Matveevich, pues desde hacía tiempo que tenía celos de su mujer y de Andrei Osipich, porque sabía que le gustaba llorar delante de hombres, con cierto poder, y también porque las lágrimas le favorecían. No te lo aconsejo, amigo mío, continuó, dirigiéndose a mí. No hay que apresurarse, pues no sabemos en qué puede desembocar esta gestión. Sería mejor que hoy mismo te dirigieras a Timofey Seminovich como una simple visita privada. Es un hombre chapado a la antigua, de no muchas luces, pero serio, y lo más importante es que se trata de un hombre recto. Salúdale de mi nombre y descríbele la situación en que me encuentro. Como le debo 7 rublos desde la última partida de cartas, aprovecha la ocasión para entregárselos. Este gesto suavizará al severo anciano. En todo caso, su consejo nos servirá para orientarnos. Entre tanto, llévate de aquí a Elena Ivanovna. Tranquilízate, amiga mía, dijo, dirigiéndose a su mujer. Estoy cansado de tantos gritos y disputas y me gustaría dormir un poco. Esto, a pesar de todo, es cálido y muy mullido, aunque todavía no me ha dado tiempo de inspeccionar bien este inesperado refugio mío. ¿Inspeccionarlo? ¿Acaso tienes luz ahí?, exclamó alegremente Elena Ivanovna. Estoy rodeado de una impenetrable noche.
respondió el desdichado preso, pero puedo palpar y, por decirlo de alguna manera, ver con las manos. Así pues, hasta la vista. Estate tranquila y no te prives de las distracciones. Hasta mañana. En cuanto a ti, Semyon Semyonovich, ven a verme por la tarde. Y como eres algo despistado y puedes olvidarte, haz tu nudo. Confieso que me alegré de marcharme, pues estaba excesivamente cansado y en parte también aburrido. Me apresuré a coger el brazo a la abatida, pero aún más bella por la preocupación. Elena Ivanovna, y la saqué lo más aprisa que pude del local donde se hallaba el cocodrilo. Por la tarde también tendrá que pagar 25 cópex por la entrada, gritó el dueño mientras nos alejábamos. ¡Ay, Dios, qué avara! ¡Qué avara es esta gente!, dijo Elena Ivanovna, mirándose en todos los espejos del pasaje, como si estuviera reafirmándose en su belleza. El principio económico, respondí, con un gesto preocupado y mostrándome ante los transeúntes orgulloso de mi dama. El principio económico, respondí yo con gesto preocupado y mostrándome ante los transeúntes orgulloso de mi dama. El principio económico, repitió ella con vocecita simpática. No he comprendido nada de lo que Iván Matveich ha dicho antes de ese repugnante principio económico. Yo se lo explicaré, le respondí, y comencé inmediatamente a disertar sobre los beneficios resultados que aportaba a nuestro país la posibilidad de atraer el capital al extranjero. Una información que había leído aquella mañana en el Mensajero de San Petersburgo y en El Cabello. «Qué extraño es todo esto», interrumpió ella tras escuchar un rato. «Déjelo ya, es desagradable». «Qué cosas tan absurdas», dice, dígame. ¿Estoy muy colorada? Está usted preciosa, o mejor dicho, sonrojada, apunté yo, aprovechando la ocasión para lanzarle una lisonja. «Qué juguetón», susurró ella encantada. «Pobre Iván Matveich», añadió al instante, inclinando coquetamente su cabeza hacia el hombro. «A decir verdad, me da lástima». «Ay, Dios mío», gritó de pronto. «Dígame, ¿cómo va a comer hoy ahí? ¿Y de qué modo podrá, si necesita algo?» «Esta es una cuestión que no habíamos previsto», respondí, igualmente apesadumbrado. A decir verdad, ni se me había ocurrido pensar hasta qué punto suelen las mujeres ser más prácticas que los hombres ante los problemas cotidianos. Pobre, ¿cómo ha podido colarse allí donde no hay distracciones y se está a oscuras? Qué lástima si me quedara sin una fotografía suya, de modo que ahora soy algo así como una viuda», añadió ella con una seductora sonrisa, interesándose por su nueva situación. «A pesar de todo, me da mucha lástima». En una palabra, una melancolía comprensible y real por su esposo fallecido se expresaba en una mujer joven y atractiva. Finalmente la acompañé a su casa, la tranquilicé y después de almorzar y tomarme una taza de aromático café, a las 6 de la tarde me dirigí a casa de Timofey Semyonich, teniendo en cuenta que a esas horas la gente de bien suele estar en casa. Tras escribir este primer capítulo con estilo que corresponde al acontecimiento del relato, emplearé en lo sucesivo un tono menos elevado y más natural, lo cual adelanto anticipadamente al lector. Parte 2. El respetable Timofey Semyonich me recibió algo apurado, como si estuviera confuso. Me acompañó a su pequeño despacho y mientras cerraba bien la puerta, en un tono algo preocupado me dijo que era para que los niños no nos molestaran. A continuación, tras ofrecerme asiento junto a su mesa de despacho,
Se sentó en su sillón, se recogió los bajos de sus viejas bata y adoptó un aire oficial, incluso algo severo, aunque en absoluto fuera mi jefe ni el de Iván Matvey, sino que por el contrario, se consideraba hasta entonces simplemente un compañero y conocido. Ante todo, profirió, tenga en cuenta que no soy un jefe, sino un subordinado, como usted e Iván Matvey. Yo estoy al margen del asunto y no deseo inmiscuirme nada. Me sorprendió que, al parecer, ya estuviera al corriente de todo. Sin reparar en ello, le conté de nuevo y detalladamente lo sucedido. Se mostró conmovido, pues en aquellos momentos cumplía con las obligaciones de un verdadero amigo. Escuchaba sin asombrarse especialmente, pero expresando a sus vez claros síntomas de sospecha. Tras escucharme, dijo: créame que siempre supe que esto le ocurriría algún día. ¿Por qué? Timofei Semyonich, si lo sucedido es algo extraordinario. Estoy de acuerdo, pero Iván Matvey, durante toda su carrera, ha estado predispuesto a tener un resultado de estas características. Incluso su osadía resulta arrogante. Siempre el progreso y todo tipo de ideas similares. Y aquí, donde conduce el progreso. Pero si el suceso es de lo más inusual y no debe convertirse en regla general para todos los progresistas. Pero es así, verá. Todo eso viene del exceso de instrucción, créame. La gente excesivamente instruida se mete en todas partes y concretamente allí donde nadie los llama. Además, puede que sepa usted más, añadió él, como si se sintiera ofendido. Yo no soy una persona muy instruida y además soy mayor. Comencé a prestar servicios en la administración de niño como hijo de militar y este año cumplo 50 años de servicio. No, discúlpeme, Timofei Semyonich. Al contrario, Iván Matvey ansía su consejo y orientación. Incluso podría decirse que lo suplica con lágrimas en los ojos. ¿Con que lo suplica con lágrimas en los ojos? Pero si son lágrimas de cocodrilo, a las que no se les debe dar crédito. Además, dígame, ¿por qué le atraía tanto el extranjero? ¿Y de qué dinero disponía si no tenía medios? De los ahorros de las últimas condecoraciones, Timofei Semyonich, respondí yo en un tono lastimero. Solo quiso visitar 3 meses Suiza, la tierra de Guillermo Tell. Guillermo Tell. Deseaba ver en Nápoles la llegada de la primavera y visitar los museos, conocer otras costumbres y ver animales. Animales. Me parece que únicamente por satisfacer su orgullo. ¿Qué animales? ¿Animales? ¿Acaso aquí hay pocos animales? Tenemos casas de fieras, museos camellos, hay osos viviendo cerca del mismo San Petersburgo y él va y se mete en un cocodrilo. Disculpe, Timofei Semyonich, el pobre está viviendo un infortunio y recurre a usted como amigo, un pariente mayor. Necesita un consejo y usted hace reproches. Al menos apiádese de la infeliz Elena Ivanovna. ¿Se refiere usted a la mujer? Interesante damita, dijo Timofei Semyonich, como si se enterneciera a la vez que aspiraba placenteramente el tabaco. Una persona fina, qué rellenita está y cómo inclina su cabecita hacia un lado. Resulta tan agradable. Anteayer, Andrei Osipech habló de ella. ¿Se refirió a ella? Sí, en términos bastante lisonjeros. Qué busto tiene, qué ojos y qué cabello, dijo. Más que una damita, parece un bomboncito y nos echamos a reír. Son jóvenes. Timofei Semyonich
Se sonó ruidosamente la nariz. Ahí tiene usted a un hombre joven y qué carrera lleva. Aquí se trata de otra cosa, Timofey Semyonich. Claro, claro, pero ¿cómo, Timofey Semyonich? ¿Y qué puedo hacer? Aconséjenos, oriéntenos como un hombre experimentado, un familiar. ¿Cómo podemos actuar? ¿Deberíamos ir a los jefes? ¿A los jefes? De ninguna manera, dijo apresuradamente Timofey Semyonich. Si quiere un consejo, en tal caso, lo primero que hay que hacer es echar tierra sobre el asunto y actuar como particular. El caso es un tanto extraño y poco corriente. Y lo más importante es que se trata de algo extraordinario. No ha habido nada igual y para colmo es poco recomendable. Por ello, ante todo, es preciso actuar con prudencia, que permanezca allí echado. Hay que aguardar y aguardar. Pero, ¿cómo aguardar, Timofey Semyonich? ¿Y si se asfixia allá adentro? ¿Por qué? ¿No dijo usted mismo que se había instalado ahí con bastante comodidad? Volvió nuevamente a contarle todo. Timofey Semyonich se quedó pensativo. Dijo dando vueltas a su cigarrera. Creo que incluso vendría bien que permaneciera allí tumbado durante algún tiempo, en lugar de irse al extranjero. Que reflexione durante el ocio. Claro está que no tiene por qué asfixiarse, y para eso han de tomarse medidas oportunas. Para la salud, claro. Tener la preocupación de no coger un resfriado y cosas por el estilo. En cuanto al alemán, me parece que está en todo su derecho, incluso en mayor medida que la otra parte, ya que es su cocodrilo, en el que se ha introducido sin consentimiento previo, y no él quien se metió sin consentimiento en el cocodrilo de Iván Matveik. Y además quiero recordar que él no ha llegado a tener su propio cocodrilo. Y como éste constituye una propiedad, no se permite abrirlo sin una indemnización. Por salvar a la humanidad, exclamó Timofey Semyonich. Este es un asunto que compete a la policía. Habría que dirigirse a ella. Podrían requerirle en la oficina, podrían necesitarle. ¿Necesitar a Iván Matveik? Además, se considera que está de permiso, con lo cual podemos ignorar el asunto y el que se dedique a estudiar allí las tierras europeas. Otra cosa sería que no apareciera después de transcurrido el tiempo, en cuyo caso preguntaríamos y solicitaríamos informes. Son 3 meses. Apiádese, Timofey Semyonich. Él tiene la culpa. ¿Quién lo ha metido ahí? Si a eso vamos, hasta habría que contratarle una criada a cuenta del Estado, cosa que no corresponde a su categoría laboral. Y lo más importante es que el cocodrilo es una propiedad. Y por lo tanto, aquí entramos en el campo del principio económico. Y este es prioritario. Hace 3 días en casa de Luki Andreich ya lo comentaba Ignati Prokofich. ¿Conoce usted a Ignati Prokofich? Es un capitalista que maneja grandes negocios y se expresa muy bien. Necesitamos industria, dice. Tenemos poca industria. Es preciso que nazca. Y si hay que crear los capitales, en tal caso, también la clase media. Es decir, que nazca así llamada burguesía. Pero, puesto que no tenemos capitales, es necesario atraerlos desde el extranjero. Para ello, en primer lugar, para la compra de nuestras tierras hay que dar entrada a las compañías de fuera, tal y como se estipula ahora en el extranjero. La propiedad de la oficina es el infierno. Dice, es la muerte. Y sabe, habla con tanta pasión. Bueno, a ellos se les permite, son gente de capital
y además no trabajaban para la administración. Con la oficina, dice, no aumentará ni la industria ni la agricultura. Mantiene que es preciso que las compañías foráneas compren en la medida de lo posible toda nuestra tierra y en parcelas, y después fraccionar y fraccionar, en pequeñas fincas, todo cuanto sea posible. Y sabe, pronuncia con tanta precisión la palabra fraccionar y después dice que es necesario vender las fincas como propiedad privada y ya no vender, sino sencillamente arrendar. Dice que cuando toda la tierra esté en manos de compañías extranjeras, se podrá asignar el precio que se desee por arrendamiento. El campesino tendrá que trabajar 3 veces más para ganarse el pan de cada día y se le podrá echar cuando a uno le venga bien. Por consiguiente, estará más convencido, será más sumiso y tenaz y trabajará 3 veces más por el mismo jornal. Mientras que con la oficina le da lo mismo, pues sabiendo que no morirá de hambre, puede holgazanear y emborracharse. Y de otro modo, el dinero vendría a nuestras manos y se crearían los capitales y la burguesía. Además, el periodo político y literario inglés, The Times, a propósito de nuestra economía, decía que si no crecían nuestras finanzas era precisamente por no tener clase media, porque no había grandes fortunas ni serviciales proletarios. Ignati Prokofiev habla muy bien, es todo un orador. Tiene intención de presentar un informe a las altas esferas y después publicarlo en Izvestia, que aquí ya no se trata de unas estrofas al estilo de Iván Matveik. ¿Y qué será de Iván Matveik? Volví yo al tema, tras dejar hablar al anciano. A Timofey Semyonich a veces le gustaba charlar para demostrar que también él estaba informado y al corriente de las cosas. ¿Qué sería de Iván Manuevich? Pues a eso voy. Nosotros mismos hablamos de la atracción de los capitales para nuestro país. Júzguelo usted mismo. Si cuando el capital del atraído propietario del cocodrilo se duplica gracias a Iván Matveik, nosotros, en lugar de proteger al propietario extranjero, contrariamente a ello, intentamos abrirle las tripas al capital. ¿Tiene eso sentido? Me parece que Iván Matveik, como verdadero hijo de la patria, debería sentirse orgulloso de que gracias a él se haya duplicado el valor del cocodrilo foráneo y probablemente hasta triplicado. Ni otro dueño con su cocodrilo y el tercero traerá a su vez 2 o 3 más y a su alrededor se agruparán los capitales. Y aquí la burguesía. Hay que dar estímulos. Tenga piedad, Timofey Semyonich, exclamé yo. Le está exigiendo al pobre Iván Matveik un sacrificio tan poco natural. Yo no le exijo nada y le agradecería que, como le advertí antes, comprendiera que no soy un jefe y por consiguiente no puedo exigirle nada a nadie. Estoy hablando como el hijo de la patria, o mejor dicho, no como el hijo de la patria, sino sencillamente como un hijo de la patria. Y una vez más, ¿quién le mandaba meterse ahí? Un hombre serio, un funcionario de cierto nivel casado legalmente, de pronto da un paso así. ¿Tiene esto sentido? Pero si todo sucedió accidentalmente, ¿quién sabe? Además, dígame, ¿con qué dinero se le pagaría al dueño del cocodrilo? Tal vez con el dueño de él, Timofey Semyonich. ¿Le llegará? No le llegará, Timofey Semyonich, respondí yo entristecido. El propietario del cocodrilo al principio temió que el animal fuera a reventar,
pero después, convencido de que todo marchaba bien, empezó a darse importancia alegrándose del poder doblar al precio y triplicar y hasta cuadriplicar. Afluirá al público y los propietarios de cocodrilos son gente hábil. A ellos se une que estamos en carnavales, días en que se come carne y hay tendencia a divertirse. Por eso, repito, que Iván Matveich no tenga prisa y permanezca ahí de incógnito como observador. Que todos sepan que está dentro del cocodrilo, pero sin comunicarlo oficialmente. En ese sentido, Iván Matveich se encuentra en unas condiciones especialmente favorables, puesto que se le considera fuera del país. Y si dicen que está en el interior del cocodrilo, nosotros no le creeremos. Así podremos sobrellevar el asunto. Lo más importante es que espere pacientemente. Además, ¿qué prisa tiene? Pero ¿y si no se preocupe? Es de constitución fuerte. Bueno, y después de haber esperado pacientemente, no voy a ocultarle que el caso es extremadamente intrincado, es incongruente y aún peor, no ha habido un caso similar. Si tuviéramos un ejemplo, podríamos guiarnos de algún modo. Pero, ¿qué solución tiene esto? Si cuando uno empieza a comprender algo, el asunto se le va de las manos. Una idea feliz se me pasó por la cabeza. Y no podría plantearse, dije, puesto que le están destinando a continuar en las entrañas del monstruo. Que la voluntad de la providencia conserve sus tripas. Solicitarle un permiso para que se considere en que está prestando servicios, como si estuviera de permiso sin sueldo. Y no podría ser con sueldo, ¿en calidad de qué? Como si estuviéramos en comisión de servicio. ¿Qué comisión? ¿Dónde? Pues en las entrañas del cocodrilo, es decir, para hacer informes y estudiar los hechos desde el terreno. Esto, claro, sería una novedad y al tratarse de algo progresista, demostraría a su vez inquietud por el conocimiento. Timofei Semyonich se quedó pensativo. Creo que es absurdo mandar a un funcionario en comisión de servicio a las entrañas del cocodrilo para una misión concreta, dijo finalmente. No corresponde a su categoría laboral. Además, ¿de qué misiones se podría encargar? Pues de la naturaleza, es decir, del conocimiento de la naturaleza en vivo. Hoy está muy de moda las ciencias naturales, la botánica. Él podría vivir allí e informar sobre la digestión o simplemente sobre las costumbres. Es decir, podría hacer un acopio de datos. Quiero decir en materia de estadística. No tengo conocimiento de estas cuestiones y además no soy filósofo. Habla usted de datos cuando los tenemos en demasía y no sabemos qué hacer con ellos. Además, esta estadística es peligrosa. ¿Por qué? Lo es y además reconozca que estaría, por decirlo de algún modo, haciéndole el informe tumbado y cómo se puede prestar servicios tumbados. Sería otra innovación y peligrosa. Es más, no hemos tenido antes un ejemplo de estas características. Si al menos dispusiéramos de algún ejemplillo, se le podría enviar en comisión de servicio. Pero si hasta ahora tampoco habían traído aquí cocodrilos vivos, Timofei Semyonich, sí, se quedó pensativo de nuevo. Debo admitir que su objeción es justa e incluso servirá de base para futuras cuestiones. Pero también tendrá que reconocer usted que si con la aparición de los cocodrilos comienza a desaparecer los funcionarios y después, como ahí dentro hace calor y se está a gusto, empiezan a solicitarse comisiones de servicio para estar ahí tumbados. Admita que se trata de un ejemplo absurdo, porque de este modo cualquiera se daría prisa en meterse allí dentro
para cobrar el sueldo sin hacer nada a cambio. Haga todo lo posible, Timofey Semyonovich. A propósito, Iván Matveyevich me encargó que le entregara 7 rublos que le debía por la partida de Geraldach. Ah, sí, perdió el otro día en casa de Nikifor Nikiforich. Lo recuerdo. Qué alegre está. ¿Cuánto nos hizo reír? ¿Y ahora? El anciano estaba realmente emocionado. Haga todo lo posible, Timofey Semyonich. Haré gestiones, hablaré en mi nombre extraoficialmente y pediré informes. A propósito, haga usted el favor de enterarse así por curiosidad y oficiosamente de qué precio estaría dispuesto a pedir el propietario por su cocodrilo. Timofey Semyonich parecía ablandarse. Inmediatamente respondí yo, vendré y se lo comunicaré al instante. ¿Y su mujer está ahora sola? ¿Se aburre? Podía hacerle usted una visita, Timofey Semyonich. La visitaré. Ya lo pensé anoche y además la ocasión se presenta favorable. Pero, ¿por qué le habrá dado por ver el cocodrilo? Aunque también yo estaría deseoso de verlo. Hágale usted una visita a ese desdichado, Timofey Semyonovich. Claro que lo visitaré, aunque al dar este paso no quisiera darle esperanzas. Iré a verlo extraoficialmente. Bueno, pues, hasta la vista. Ahora nuevamente voy a casa de Nikiforich. ¿Usted también? No, yo voy a ver al preso. Sí, ahora iré yo a visitar al preso. Ay, vaya frivolidad. Me despedí del anciano. Ideas diversas me rondan por la cabeza. Timofey Semyonich era un hombre bondadoso y honrado. Sin embargo, al salir de su casa, me alegré de que celebrara sus 50 años en activo y de que no fuera una excepción entre nosotros. Claro está que al instante me dirigí al pasaje para informar de todo al desdichado Iván Matveyevich. La curiosidad me devoraba. ¿Cómo se habría instalado él en el interior del cocodrilo y cómo podría vivir ahí dentro? ¿Realmente era posible vivir dentro del cocodrilo? A decir verdad, a veces me parecía que todo aquello no era más que un sueño monstruoso, máxime tratándose de un animal así. Parte 3. Y sin embargo, no era un sueño, sino una realidad tangible. De lo contrario, yo no estaría aquí contándolo. Proseguiré. Llegué al pasaje ya algo tarde, rondando las 9 de la noche, y tuve que entrar a ver el cocodrilo por la puerta trasera porque en esta ocasión el alemán había cerrado el establecimiento antes de lo habitual. Iba de un lado a otro en ropa de estar por casa, vestido con una levita grasienta y mucho más contento que por la mañana. Era evidente que ya no temía nada y que había tenido mucho público. La muta salió algo más tarde, seguramente para vigilarme. El alemán y la muta cuchicheaban bastante entre sí. A pesar de que el establecimiento estuviera ya cerrado, el alemán me cobró los 25 copecks. Absurda exactitud. Usted tener que pagar cada vez que entre. El público pagar 1 rublo y usted solo 25 copecks. Porque si usted es ser buen amigo de su amigo, yo tener en cuenta amigos. ¿Está vivo? ¿Está vivo mi instruido amigo? Exclamé yo en voz alta, acercándome al cocodrilo y esperando que mis palabras llegaran hasta Iván Matveyevich y halagaran a su amor propio. Estoy sano y salvo, respondió él, como si estuviera a mucha distancia o se encontrara debajo de la cama. Sano y salvo. Pero dejémonos eso para más tarde. ¿Cómo van las cosas? Adrede, y como si no lo hubiera oído bien, comencé animada y resueltamente a preguntarle cómo estaba. ¿Qué hacía? ¿Cómo vivía dentro del cocodrilo? ¿Y cómo era su interior? La amistad y la cortesía así lo exigían.
Pero él me interrumpió en un tono algo caprichoso y enfadado. ¿Cómo van las cosas?, gritó, como de costumbre, dándome órdenes y con una voz chillona, especialmente desagradable en esta ocasión. Le conté con detalle la conversación mantenida con Timofei Semyonich, intentando expresar con mi tono de voz que estaba ofendido. El viejo tiene razón, dijo bruscamente Iván Matveich, como habitualmente acostumbraba a dirigirse a mí. Me gusta que la gente práctica y no soporto a los remolones empalagosos. Sin embargo, estoy dispuesto a admitir que tu idea sobre la comisión de servicio no es del todo absurda. Realmente puede informar de muchas cosas, tanto en lo que refiere a cuestiones científicas como morales. Pero ahora todo ello comienza a tomar una forma nueva e inesperada y no merece la pena hacer gestiones para conseguir el sueldo. Escúchame atentamente. ¿Estás sentado? No, estoy de pie. Siéntate en algún sitio, aunque sea en el suelo, y escucha atentamente. Enojado, cogí una silla y a propósito la arrastré por el suelo para hacer ruido. Escucha, dijo él en tono imperativo. Hoy ha habido muchísimo público. Por la tarde no cabía más gente y tuvo que intervenir la policía para proponer un orden. A las 8, es decir, antes de lo habitual, el dueño incluso tomó la decisión de cerrar el establecimiento y suspender a la exhibición para hacer la caja y prepararse para ella aquel día siguiente. Sé que mañana habrá multitud de gente. Es de suponer que por aquí pasará la gente más instruida de capital. Amas de alta sociedad, enviados especiales, juristas, etc. Y por eso, si fuera poco, empezará a fluir gente de múltiples provincias de nuestro amplio y curioso imperio. Resumiendo, estaré tan a la vista de todos que aunque esté oculto, tendré prioridad. Tendré que instruir a la ociosa muchedumbre. Aleccionando por la experiencia, mi persona representará el ejemplo de la grandeza de espíritu y la resignación frente al destino. Sentaré, por decirlo así, de alguna manera, una cátedra desde la que daré lecciones a la humanidad. Resulta extremadamente valioso los conocimientos de ciencias naturales que puedo comunicar acerca del monstruo en cuyo interior habito. Y por ello no solo no lamento lo sucedido, sino que estoy firmemente convencido de que esto me proporcionará una brillante carrera. ¿Y no te aburrirás?, observé yo con tono mordaz. Lo que más me enfurecía era el que prácticamente había dejado de utilizar los pronombres personales. Tanta importancia se daba. Además, todo aquello me estaba confundiendo. ¿De qué está fanfarroneando esa cabeza de chorlito?, susurré yo a media voz, rechinando los dientes. Aquí hay que llorar y no fanfarronear. No, respondió él bruscamente a mi observación. Como ahora estoy totalmente imbuido de grandes ideas, durante el ocio puedo soñar con la mejora del destino de la humanidad. Ahora el cocodrilo saldrá a la luz y la verdad. Sin duda alguna, inventaré una original teoría sobre las nuevas relaciones económicas y estaré orgulloso de ella. Cosa que hasta ahora no he podido hacer por falta de tiempo, por ocio, por servicio y vulgaridades, distracciones mundanas. Lo refutaré todo y seré el nuevo Führer. A propósito, ¿le pagaste los 7 rublos a Timofei Semyonich? De mi dinero, respondí yo, procurando poner énfasis en que los había pagado de mi bolsillo. Ya haremos cuentas, respondió él con arrogancia. Espero un aumento de sueldo inmediato, pues ¿a quién habría de subir el sueldo si no es a mí?
Ahora aportaré un beneficio infinito, pero vayamos al asunto. ¿Y mi mujer? Te refieres sin duda a Elena Ivanovna. Mi mujer, gritó él, esta vez con voz estridente. No tenía salida. Con qué resignación y rechinido otra vez los dientes. Le conté cómo la había dejado en la casa. Me interrumpió sin que terminara. Tengo para ella unas perspectivas particulares, dijo él con impaciencia. Si yo me hago famoso aquí, me gustaría que ella se hiciera famosa allí. Los científicos, los poetas, los filósofos, los especialistas en minerales que están de paso y los hombres de Estado podrían, después de hablar conmigo por la mañana, frecuentar su salón por la tarde. Desde la semana que viene ella de poner en marcha el funcionamiento del salón. Unos ingresos duplicados permitirán recibir en condiciones a las visitas y, puesto que éstas se limitarán a un té y unos lacayos de alquiler, la cosa irá sobre ruedas. Tanto aquí como allí se hablará de mí. Desde hace tiempo que ansiaba un acontecimiento, quisiera que todos hablaran de mí, cosa que no conseguí alcanzar, constreñido como estaba por mi insignificancia y mi bajo rango laboral. Y ahora mira tú por dónde. Voy y lo consigo solo con que me trague el cocodrilo. Cada palabra mía será escuchada, cada sentencia que emita dará que reflexionar. Correrá de boca en boca y se publicará. Haré que me conozcan. Finalmente, comprenderán las cualidades que dejaron desaparecer en las entrañas del monstruo. Unos dirán, este hombre podía ser un ministro y gobernar en otro país. Otros replicarán, pues este hombre no gobernó en otro país. ¿En qué soy yo peor que un Garnier? Cualquiera. Mi mujer me servirá de complemento. Yo tengo inteligencia y ella belleza y amabilidad. Unos dirán, es bella y por eso es su mujer. Otros rectificarán, es bella porque es su mujer. En cualquier caso, que Elena Ivanovna compre mañana mismo el diccionario enciclopédico editado por Andrei Krajewski para poder hablar de todos los temas, que lea con más frecuencia el editorial político de El Mensajero de San Petersburgo y la coteje a diario con el cabello. Supongo que el propietario accederá en alguna ocasión a llevarme junto al cocodrilo al espléndido salón de mi mujer. Estaré metido en una caja en medio del hermoso salón, derramando agudezas seleccionadas previamente por la mañana. Le comunicaré mis proyectos al hombre de Estado. Hablaré en rima con el poeta. Me mostraré divertido y simpático con las demás, pues seré completamente inofensivo para sus maridos, para todos los demás. Apareceré como un ejemplo de resignación frente al destino y la voluntad de la providencia. Convertiré a mi mujer en una brillante literata. La empujaré hacia adelante y explicaré lo que quiere decir al público. Como esposa mía, deberá tener multitud de cualidades y si a Andrei Alexandrovich muy justamente lo llama nuestro Alfredo de Musset, ruso. A ella, con más razón, tendrían que denominarla nuestra Eugenia Tour rusa. Reconozco que a pesar de que toda esta farsa se asemejaba en parte al Iván Matveyevich de siempre, pensé que podía ahora tener fiebre y delirar. Y aunque en realidad se trataba del mismo Iván Matveyevich de siempre, parecía aumentado con una lupa. Amigo mío, le dije, ¿tienes esperanzas de vivir muchos años? Dime, ¿te encuentras bien? ¿Cómo comes, duermes y respiras?
Soy tu amigo y debes comprender, puesto que lo sucedido ha sido bastante extraordinario, que también mi curiosidad es algo natural. Una curiosidad vana y nada más, dijo él en tono de sentencia, pero te satisfaré. Me preguntas que cómo me he instalado en las entrañas del monstruo. Te diré, en primer lugar, y para mi sorpresa, el cocodrilo resultó estar totalmente vacío. Su interior se compone de algo parecido a un enorme y vacío saco de goma, al estilo de esos objetos que tanto se venden ahora en nuestras calles de Gorgojovaya y Morskaya. Y si no me equivoco, en la avenida de Voznesensky. Pues de no ser así, dime, ¿cómo habría podido caber yo? Es posible, exclamé yo asombrado. ¿De veras el cocodrilo lo estaba completamente vacío? Absolutamente, respondió en tono firme e impotente Iván Matveich. Seguramente así lo dispondrán las leyes de la propia naturaleza. El cocodrilo consta únicamente de una boca provista de unos afilados dientes y al margen de esto de una cola considerablemente larga. Y a decir verdad, eso es todo. En el centro, entre sus dos extremidades, hay un espacio vacío, recubierto de algo parecido al caucho. Es probable que realmente sea caucho. Y las costillas, el estómago, los intestinos, el hígado y el corazón, le interrumpí yo ligeramente enojado. Nada, no hay absolutamente nada de eso. Y probablemente lo hubo. Todo esto es una fantasía ociosa de los viajeros, superficial, del mismo modo que se inflan las almohadas para aliviar las hemorroides. Así también inflo yo ahora con mi persona el interior del cocodrilo. Es increíblemente elástico. Incluso tú, como un buen amigo, podrías caber perfectamente a mi lado, si fueras generoso. Incluso contigo habría espacio suficiente. En un caso extremo, también estoy pensando en inscribir aquí a Elena Ivanovna. Además, esta vacua condición del cocodrilo concuerda perfectamente con las ciencias naturales. Si se diera el caso de que tuviéramos que crear un cocodrilo nuevo, lógicamente se plantearía la cuestión de cuál sería su propiedad esencial. La respuesta sería tan clara como la de tragar gente. ¿Y qué condiciones debería tener para tragar gente? Esta respuesta sería aún más sencilla: hacerlo vacío. Hace tiempo que la física resolvió que la naturaleza no admite la vacuidad. Por ello, precisamente, para no soportar esa vacuidad, el interior del cocodrilo ha de ser vacío, para poder consiguientemente tragar y llenarse continuamente con lo que está más a mano. Y he aquí la única razón sensata por la cual todos los cocodrilos se tragan a nuestros hermanos. No sucede lo mismo en la naturaleza humana, que cuanto más vacía está una cabeza humana, tanta menos necesidad tiene de llenarse. Y esta es la única excepción a la regla general. Todo esto que veo ahora tan claro como la luz del día, lo comprendí gracias a mis propias inteligencia y experiencia, ubicándome, por decirlo de alguna manera, en las entrañas de la naturaleza, en su retorta, escuchando con atención los latidos de su pulso. Incluso la etimología misma me da la razón, pues el propio término cocodrilo significa glotonería. Cocodrilio, crocodilio, será seguramente una palabra italiana actual procedente posiblemente del antiguo Egipto faraónico, o si no, de la raíz francesa croca, que significa comer, y en general tomar algún alimento.
Estoy dispuesto a decir todo esto en mi primera conferencia pública en el salón de Elena Ivanovna, cuando me lleven allí metido en una caja. Amigo mío, ¿no deberías tomarte algún laxante?, exclamé yo sin querer. ¿Tiene fiebre? ¿Está con fiebre?, pensé asustado. Absurdo, respondió él en tono despectivo. Además, en mis circunstancias actuales, eso resultaría absolutamente incómodo. Pero ya me figuraba yo que me hablarías de laxante. Amigo mío, ¿y cómo? ¿De qué modo te alimentas? ¿Has almorzado hoy? No, pero estoy lleno y probablemente no necesite ingerir ya más alimento alguno. Es comprensible. Llenando con mi persona todo el interior del cocodrilo, hago que él se sienta siempre lleno. Ahora él puede estar varios años sin comer. Por otra parte, llenándose con mi persona, es natural que también me transfiera jugos vitales de su cuerpo. Es similar a lo de las coquetas más refinadas que por las noches se aplican con presas de filetes rusos crudos, cubriéndose con ellos todas sus formas. Por ello, después del baño matutino, resultan tan frescas, tersas, jugosas y seductoras. De este modo, al alimentar con mi persona al cocodrilo, también recibo su alimento. Por consiguiente, nos alimentamos mutuamente. Pero como también el cocodrilo le resulta difícil digerir a un hombre como yo, es lógico que experimente una cierta pesadez en el estómago, del que, por cierto, carece. Y aquí, ¿por qué cambio yo tan poco de postura para no hacerle daño al monstruo? Incluso pudiéndome cambiar más a menudo de posición, no lo hago por humanidad. Esta es la única insuficiencia de mi actual situación. Y en ese sentido alegórico, Timofey Semyonich tenía toda la razón en llamarme Grandul. Pero yo demostraré que incluso estando tumbado, o mejor aún, que únicamente estando echado de lado, es cuando se puede dar la vuelta al destino de la humanidad. Todas las grandes ideas y las que expresan nuestras revistas y periódicos son indudablemente elaboradas por gandules. He aquí la razón de que las denominen ideas de despacho. Que las llamen como quieran. Yo inventaré todo un sistema social y no te lo vas a creer, pero es muy fácil. Solo hay que aislarse con algún rincón lo más alejado posible o introducirse en un cocodrilo, cerrar los ojos e inventar al instante todo un paraíso para la humanidad. Hace un rato, cuando te marchaste, al momento me puse a inventar y ya inventé 3 sistemas. Ahora estoy elaborando el cuarto. Hay que decir que al principio hay que refutarlo todo, pero esto resulta muy fácil desde el cocodrilo. Además, desde su interior parece que todo resulta claro. Es evidente que en mi situación también hay algunos inconvenientes, aunque insignificantes, en el interior del cocodrilo. Hay humedad y parece recubierto de una sustancia viscosa. Además, huele ligeramente a goma, igual que mis chanclos del año pasado. Y eso es todo. No hay más inconvenientes. Iván Matveyevich, lo que cuentas es una maravilla que cuesta trabajo creer. Le interrumpí yo. ¿De veras estás dispuesto a no comer más durante el resto de tu vida? Infeliz cabeza de chorlito. ¿Qué es lo que te inquieta? Te estoy hablando de grandes ideas y tú, has de saber que solo me satisfacen las grandes ideas que alumbran la noche que me rodea. Por lo demás, el bondadoso dueño del monstruo, tras hablar con su buena mota,
decidió que cada mañana introducirán en las fauces del cocodrilo un tubo metálico curvado, como una flauta, para el que yo podría aspirar café o un caldo con pan blanco o mojado. La flauta ya la encargaron, cerca de aquí, pero creo que es un lujo innecesario. Pienso vivir por lo menos 1000 años, si consideramos cierto que los cocodrilos viven tanto. Y ya que me lo has recordado, ocúpate mañana de buscarlo en algún libro de historia natural y comunicármelo, pues puedo estar equivocado y confundir al cocodrilo con algún animal ancestral. Solo me inquieta una cosa. Como llevo ropa de paño y unas botas, probablemente el cocodrilo no pueda digerirme. Además, estoy vivo y por ello me resistiré con todas mis fuerzas a que me digiera, pues evidentemente no deseo convertirme en aquello en lo que se convierte cualquier alimento, lo que me resultaría excesivamente humillante. Solo temo que al cabo de 1000 años el paño de mi levita, por desgracia, de la fabricación nacional, pudiera pudrirse y quedarme entonces yo, pese a mi indignación, sin ropa y expuesto a entrar probablemente en el proceso de digestión. Y aunque durante el día por nada del mundo consienta que esto ocurra, por las noches, durante el sueño, cuando la voluntad se desprende del hombre, es cuando podría sobrevenirme al abajo. Deseo de comerme unas patas guisadas, unas patatas guisadas y unos blini o una ternera asada. Ese pensamiento me vuelve loco. Solo por este motivo deberíamos cambiar los aranceles y alentar la importación del paño inglés, que resulta más fuerte y por tanto más resistente a la naturaleza en el caso de encontrarse uno en el interior del cocodrilo. En cuanto se me presente la oportunidad, trasladaré mi idea a alguien del gobierno y a los observadores políticos de nuestros periódicos peterburgueses, que exclamen: espero que no sea lo único que asimilen de mí. Preveo que cada mañana un montón de ellos, con sus 25 copias de la redacción, se agolparán alrededor de mí para captar mis ideas acerca de los telegramas del día anterior. Resumiendo, se me presta un futuro espléndido. Está delirando, susurré yo entre dientes. Amigo mío, ¿y la libertad?, le dije, deseando saber su opinión. Tú, por decirlo de alguna manera, estás encarcelado, cuando como ser humano deberías disfrutar de libertad. Y eres un necio, respondió él. Los salvajes aman la libertad, los sabios el orden, y cuando no hay orden, Iván Matveich, ten piedad, calla y atiende, gritó él con enfado por haberle interrumpido. Nunca me había sentido mejor que ahora. Solo temo una cosa aquí, en mi estrecho refugio: la crítica de las voluminosas revistas literarias y el silbido de nuestra prensa satírica. Temo que los visitantes superficiales, los imbéciles, los envidiosos y en general los nihilistas se burlen de mí. Pero tomaré medidas. Aguardaré impaciente la opinión pública de mañana y sobre todo la prensa. Comunícame mañana mismo qué dice la prensa. Está bien, mañana mismo te traeré un montón de periódicos. Sería prematuro esperar que las réplicas salgan mañana en los periódicos, porque las noticias aparecen solo al cuarto día. Sin embargo, tendrías que venir aquí todas las tardes y entrar por la puerta trasera del patio. Estoy dispuesto a utilizarte como mi secretario. Tú me leerás los periódicos y las revistas y yo te dictaré mis ideas y te encargaré gestiones. Lo más importante es que no olvides los telegramas y que recibamos diariamente telegramas desde Europa. De momento basta. Probablemente tendrás sueño. Ve a casa y no pienses en lo que te he dicho a propósito de la crítica. Yo no le temo,
pues es ella la que está en una situación crítica. Me bastará con ser sabio y virtuoso para colocarme inmediatamente en el pedestal. Si no, he de ser Sócrates. Seré Diógenes, o el uno o el otro. Y este es el papel que desempeñaré en el futuro de la humanidad. Iván Matveich se apresuraba a expresarse delante de mí de un modo tan superficial e insistente. Claro, que a causa del delirio, que se asemejaba a las mujeres de carácter débil, de las que se dice que son incapaces de guardar un secreto. En general, todo lo que me decía acerca del cocodrilo me parecía bastante sospechoso. Además, ¿cómo era posible que el cocodrilo estuviera absolutamente vacío? Apuesto lo que sea que en todo aquello fanfarroneaba él por vanidad y en parte también para humillarme. La verdad es que estaba enfermo y a los enfermos hay que respetarlos. Sin embargo, reconozco sinceramente que jamás soporté a Iván Matveich. Durante toda mi vida, desde la misma infancia, deseé librarme de su tutela, sin conseguirlo. Quise romper con él 1000 veces para regresar de nuevo a su lado, como si albergara esperanzas de demostrarle algo o vengarme de algo. Qué extraña era aquella amistad. Estoy convencido de que una décima parte de aquella relación se basaba en el odio. En cualquier caso, en esta ocasión nos despedimos verdaderamente afectuosos. Su amigo ser hombre muy listo, me dijo a media voz el alemán. Dispuesto a acompañarme, había estado escuchando nuestra conversación atentamente. A propósito, le dije para no olvidarme. ¿Cuánto estaría dispuesto usted a pedir por su cocodrilo en caso de que alguien quisiera comprarlo? Iván Matveich, que había oído la pregunta, aguardaba la respuesta con vivo interés. Era evidente que no deseaba que el alemán pidiera poco. Al menos soltó un graznido muy característico al oír mi pregunta. Al principio, el alemán no quiso escucharme e incluso se enfadó. Nadie poder comprar mi cocodrilo, gritó con ira, enrojeciéndose como un cangrejo. Yo no querer vender cocodrilo, no coger 1.000.000 de taleros por él, yo coger 130 taleros de público y mañana 10.000, después coger 100.000 taleros diarios, no querer venderlo. Iván Matveich incluso se reía de gusto. Cumpliendo con el deber íntimo, amigo, y haciéndome el valiente fría y sensatamente, le insinué el estrafalario alemán. Sus cuentas no resultaban del todo claras. Si cada día lograba él hacer una caja de 100.000 taleros, el cuarto día todo San Petersburgo habría desfilado por el local y ya no habría quien cobrar más entradas. Le dije que nuestra vida y muerte eran voluntad de Dios, que el cocodrilo podría reventar en cualquier momento e Iván Matveich enfermarse y morir, etc. El alemán se quedó pensativo. Yo darle gotas de farmacia y su amigo no morir, dijo él como si reflexionara. Las gotas son una cosa, pero imagínese que se inicie un proceso judicial, le dije. La mujer de Iván Matveich podría exigirle a su legítimo esposo. Si está usted dispuesto a enriquecerse, ¿estaría dispuesto a asignarle algún tipo de pensión a Elena Ivanovna? No, no dispuesto, respondió el alemán firme y decididamente. No dispuesto, añadió algo enojada la mota. De este modo, ¿no sería mejor que antes de exponerse a la incertidumbre aceptara usted algo de dinero ahora, aunque fuera una cantidad módica, pero sustanciosa y razonable? Me veo obligado a señalarle que le hago esta pregunta solo a título de curiosidad. El alemán cogió a la muta y junto a ella se apartó hacia un rincón del local donde se encontraba el mono más grande y horrible de la colección. Ya verás, me dijo Iván Matveich.
En lo que a mí se refiere, en aquellos momentos deseaba en primer lugar darle una paliza al alemán, después a la muta y posteriormente golpear a Iván Matveich lo más fuerte y dolorosamente posible, por su ilimitado amor propio. Pero eso no era nada teniendo en cuenta la respuesta del avaro alemán. Aconsejado por su muta, como precio de venta del cocodrilo, el alemán pidió 50.000 rublos en billetes. De último empréstito, una casa de piedra en la calle Gorojovaya, una farmacia en propiedad y por añadidura el grado de coronel ruso. ¿Lo ves?, exclamó triunfante Matveich. Ya te lo decía yo. Al margen del último e insensato deseo del grado de coronel, tiene razón, pues sabe perfectamente el precio del monstruo que muestra. El principio económico está antes que nada. ¿Qué me dice?, le grité furioso al alemán. ¿Para qué quiere el grado de coronel? ¿Qué hazaña ha realizado? ¿Qué servicio ha prestado? ¿Qué gloria militar ha conseguido? ¿Acaso no es un insensato después de esto? ¿Insensato?, gritó ofendido el alemán. No, yo ser un hombre muy listo y usted un necio. Yo merecer coronel porque mostrar cocodrilo y en su interior un Gofrat vivo. El ruso no poder mostrar al cocodrilo con Gofrat vivo en su interior. Soy hombre muy inteligente y deseo mucho ser coronel. Adiós, pues, Iván Matveich, exclamé temblando de cólera y salí corriendo del salón donde se encontraba el cocodrilo. Sentí que de haber permanecido allí un minuto más, no respondería de mi persona. No soportaba las esperanzas tan irreales que albergaba aquellos dos estúpidos. Una bocanada de aire más fresco, lo que aplacó mi indignación. Por fin, después de escupir 15 veces a diestro y siniestro, cogí un coche. Llegué a casa, me quité la ropa y me metí a la cama. Lo que más me molestaba era haberme convertido en su secretario. Ahora cada tarde me veía morir allí de aburrimiento para cumplir con las obligaciones de un verdadero amigo. Tenía ganas de abofetearme a mí mismo. Tras apagar la vela y taparme con la manta, me golpeé con el puño unas cuantas veces en la cabeza y el resto del cuerpo. Eso me alivió un poco hasta que finalmente, tras el cansancio, logré conciliar un sueño reparador. Durante toda la noche soñé con monos y ya de madrugada con Elena Ivanovna. Parte 4. Llegué a la conclusión de que había soñado con los monos porque estaban en la jaula del dueño del cocodrilo. Pero en cuanto a lo de Elena Ivanovna, eso merece un artículo aparte. Diré por adelantado que yo amaba a esta dama, pero me apresuró a aclarar que la amaba paternalmente, ni más ni menos. Lo deduzco porque a menudo me invadía el irrefrenable deseo de darle un beso en la cabeza o en su sonrosada mejilla. Y aunque jamás lo había hecho, confieso que no rehusaría besarle incluso en los labios. Y no solo en los labios, sino en sus dientecillos, que cuando se reía siempre se veían como una bella hilera de preciosas perlas. Porque, curiosamente, se reía muy a menudo. En circunstancias cariñosas, Iván Matveich la llamaba su amada calamidad, calificativo en alto grado y justo y característico. Sencillamente se trataba de una damita bombón. Por ello, no comprendo por qué el propio Iván Matveich se figuraba a su mujer como una Eugenia Turruza. En todo caso, mi sueño, sin tener en cuenta los monos, me produjo una impresión de lo más grato. Ante la taza de té por la mañana, repasé en mi cabeza todos los acontecimientos del día anterior y de camino al trabajo decidí pasar inmediatamente por casa de Elena Ivanovna. Tenía que hacerlo, como un amigo de familia.
en una habitación minúscula, contigua al dormitorio y a la que llamaba el saloncito, aunque el salón principal también era pequeño, estaba sentada Elena Ivanovna en un diminuto y bonito sofá, junto a una mesita de té. Llevaba una vaporosa bata y bebía café de una tacita en la que mojaba un pequeño picatoste. Estaba seductoramente hermosa, pero daba la impresión de estar pensativa. «Ah, es usted, Pillín», exclamó con una sonrisa algo despistada. «Siéntese, juguetón. ¿Qué hizo usted ayer? ¿Estuvo en el baile de máscaras?» «¿Pero estuvo usted? Si yo no salgo. Además, ayer estuve visitando a nuestro preso». Suspiré haciendo un gesto piadoso al tomar café. ¿A quién? ¿A qué preso? Ah, sí, pobrecito. ¿Qué tal está? ¿Se aburre? ¿Sabe? Me gustaría preguntarle algo. ¿Verdad que ahora puedo solicitar el divorcio? ¿El divorcio? Grité con indignación a punto de derramar el café. ¿Es por aquel moreno?, pensé, enfadándome más para mis adentros. En efecto, había un moreno con bigotes que trabajaba en asuntos relacionados con la construcción, que los visitaba con excesiva frecuencia y al que se le daba especialmente bien hacer reír a Elena Ivanovna. Confieso que le odiaba y no me caía duda de que ayer mismo ya se había dado prisa en ver a Elena Ivanovna, bien en el baile de máscaras, bien aquí, y decirle una sarta de estupideces. Vamos a ver, dijo apresuradamente Elena Ivanovna, como si estuviera completamente aleccionada. ¿Acaso debo esperarle aquí mientras él está dentro del cocodrilo sin esperanza de poder salir de la vida? Un marido debe vivir en casa y no dentro de un cocodrilo. Pero si ha sido un contratiempo imprevisible, dije yo con un tono visiblemente preocupado. ¡Ja! No diga nada, no quiero, exclamó ella, completamente enfadada. Siempre está usted llevándome la contraria. Qué malo. Con usted es imposible, no me aconseja nada. Si incluso la gente dice que me concediera el divorcio, porque Iván Matvey ya no cobrará más sueldo. Elena Ivanovna, ¿es a usted a quien estoy oyendo?, exclamé yo con un tono patético. ¿Quién es el malvado que le ha metido todo eso en la cabeza? Además, obtener el divorcio por motivo tan insustancial como es el sueldo resulta absolutamente imposible. Pobre Iván Matvey, el que incluso en el interior del monstruo arde en amores por usted. Es más, incluso se derrite como un azucarillo del amor que siente por usted. Ayer por la noche, mientras usted se divertía en el baile de máscaras, él me decía que en último caso estaría dispuesto a inscribirla consigo en las entrañas del cocodrilo, en calidad de su legítima esposa. Además, resulta que el cocodrilo dispone de espacio suficiente, y no solo para 2, sino incluso para 3 personas. A continuación le conté la parte más interesante de la conversación que mantuve el día anterior con Iván Matvey. ¿Cómo? ¿Cómo?, exclamó ella sorprendida. ¿No pretenderá que también yo me meta allí, junto a Iván Matvey? ¡Ja! Vaya ideas. Además, ¿cómo puedo meterme allí con sombrero y vestido de crinolinas? Señor, qué estupidez. Pero ¿qué postura adoptaría yo cuando fuera a hacerlo? ¡Ja! Y si hubiera alguien mirándome, es ridículo. ¿Qué comería allí adentro? ¿Y cómo haría cuando, ay, Dios mío, lo que se le ha ocurrido? ¿Qué distracciones hay allí? Dijo usted que ahí huele mucho a caucho. ¿Y qué sería de mí si nos enfadáramos? Tendríamos que estar tumbados uno junto al otro. ¡Oh, qué repugnante! Estoy de acuerdo con sus argumentos, queridísima Elena Ivanovna, la interrumpí, apresurándome a expresar con aquel comprensible entusiasmo que siempre se adueña de uno cuando siente que la verdad está de su parte.
Pero en toda esta cuestión hay algo que usted no ha valorado. No ha valorado que al parecer él no puede vivir sin usted cuando la llama a su lado. Por consiguiente, aquí hay amor, un amor apasionado, fiel y prometedor. ¿No ha valorado usted el amor, querida Elena Ivanovna? El amor. No quiero, no quiero oír nada, gesticulaba ella con su pequeña y linda manita de uñas sonrosadas y recién lavadas y cepilladas. Me va a hacer llorar. Malo. Métase usted mismo ahí dentro, si tanto le agrada. Si es usted su amigo, vaya y acuéstese por amistad. Ahí junto a él y pásese la vida entera discutiendo con él sobre esa tediosa ciencia. Hace usted mal en burlarse de esta posibilidad, interrumpí yo en tono grave a la superficial señora. Pero Iván Matvey no me llamó por eso. Claro que en el caso de usted eso solo sería cumplir con su deber, mientras que en el mío indicaría generosidad. Al explicarme ayer la extraordinaria elasticidad del cocodrilo, Iván Matvey me insinuó con bastante claridad que no solo ustedes dos, sino que también yo como amigo de la familia podría caber junto a ustedes. Es decir, que cabríamos los tres siempre y cuando yo lo quisiera. Porque, ¿cómo que los tres? Exclamó Elena Ivanovna, mirándome sorprendida. ¿Que nosotros, los tres juntos? ¡Qué necios son los dos! Me pasaría el tiempo pellizcándoles, qué malo. Apoyándose en el respaldo del sofá, se puso a reír hasta saltársele las lágrimas. Todo ello, las lágrimas y la risa juntas, resultaba hasta tal punto seductor que sin poder resistirme, me lancé entusiasmado a besarle las manos, a lo que ella no puso resistencia, aunque me tiró suavemente de las orejas en señal de reconciliación. Acto seguido nos alegramos y yo le conté todos los proyectos del día anterior de Iván Matvey. Le gustó de sobremanera la idea de las tardes de recepción y la apertura de su salón. Lo que ocurre es que necesitaré vestidos nuevos, observó ella, y para ello Iván Matvey debería enviar más dinero y lo más urgentemente posible. Solo que, ¿cómo es que lo va a traer metido en una caja?, agregó algo pensativa. Es ridículo. No quiero que a mi marido lo lleven dentro de una caja. Pasaré mucha vergüenza delante de mis invitados. No quiero, no quiero. A propósito, ahora que me acuerdo, ¿estuvo Timofey Semyonich ayer por la tarde en su casa? Sí, estuvo. Vino a consolarme, imagínese, nos pasamos la tarde jugando las cartas. Cuando perdía, él me ofrecía bombones y cuando perdía yo, me besaba las manos. ¡Qué pillín! Imagínese, estuvo a punto de ir conmigo al baile de máscaras. ¿De veras? ¡Qué entusiasmo!, observé yo. Pero, ¿quién no se entusiasma con usted, seductora? Vaya, vaya, ya vuelve usted con sus halagos. Espere un momento, que antes de que se vaya, le voy a pellizcar. He aprendido ahora a pellizcar muy bien. ¿Qué tal? A propósito, ¿dice usted que ayer Iván Matvey habló mucho de mí? No fue exactamente mucho. Confieso que lo que más piensa él ahora es en el destino de toda la humanidad y desea que... allá él, no me lo diga, verdaderamente se aburre mucho. Un día de estos le haré una visita. Iré mañana mismo sin falta. Hoy no puedo, me duele la cabeza y además ahí habrá mucha gente. Dirán que ahí está su mujer y me dará vergüenza. Adiós. ¿Estará usted ahí por la tarde? ¿Estaré con él? Me encargó que fuese y le llevase periódicos. Muy bien, vaya a verle y léale la prensa. No es necesario que venga usted hoy a visitarme.
No me encuentro bien. Probablemente salga a hacer alguna visita. Adiós, Pillín. Seguro que esta tarde vendrá a verla el moreno ese, pensé yo por mis adentros. En la oficina, como es lógico, no dejé que trasluciera que me devoraba todo tipo de inquietudes y desvelos. No tardé en advertir que algunos de nuestros periódicos más progresistas pasaban aquella mañana con especial ligereza de mano en mano entre mis compañeros, y se leía con muy serias expresiones en la cara. El primer periódico que llegó a mis manos fue La Hoja. Era un periodicucho sin tendencia concreta que trataba cuestiones humanitarias. Por lo que aquí, aunque primordialmente se despreciara, a pesar de eso se leía. No sin asombro leí lo siguiente. Ayer corrieron extraños rumores por nuestra gran capital de hermosos edificios. Un tal N, conocido gastrónomo de la alta sociedad, cansado de la cocina de Borel y del club de esquí, entró en el edificio del Pasaje y tras dirigirse a donde muestra un enorme cocodrilo recién traído a la capital, encargó que se lo prepararan para comer. Tras llegar a un acuerdo con el dueño, acto seguido procedió a comérselo, es decir, no al dueño, un alemán pacífico y con tendencia al orden, sino a su cocodrilo, cortando sus todavía vivos y jugosos trozos con un cortaplumas y tragándolos con insuscitada rapidez. Poco a poco, todo el cocodrilo desapareció en sus obesas entrañas, de manera que ya se disponía a comerse al Ichneumon, compañero inseparable del cocodrilo, suponiendo indudablemente que estaría igual de sabroso. En absoluto nos oponemos a este nuevo producto, tan conocido para gastrónomos extranjeros. Incluso lo habíamos predicho. Los lores ingleses y los viajeros pescan por partidas enteras cocodrilos en Egipto y preparan el lomo del monstruo como un bistec, aliñado con mostaza y guarnición de cebollas y patatas. Los franceses llegados con de Lesseps prefieren las patas asadas a la brasa, lo que hace para fastidiar a los ingleses que se burlan de ellos. Claro está que aquí se valora tanto lo uno como el otro. Por otra parte, estamos muy satisfechos de esta nueva rama alimenticia que escasea especialmente en nuestras poderosas y diversas naciones. Tras este primer cocodrilo, desaparecido en las entrañas del gastrónomo peterburguense, antes de que transcurra el año, traerán aquí indudablemente a cientos de ellos. ¿Y por qué no habríamos de aclimatar cocodrilos en Rusia? ¿Y si las aguas del Neva resultaran excesivamente frías para estos exóticos habitantes foráneos? Hay estanques, ríos y lagos en nuestra capital y a las afueras. ¿Qué razón habría para que no pudiéramos criar cocodrilos, por ejemplo, en Pargolovo, Pavlovsk, Moscú, o en los estanques de Presnevsky y en Samotigok? Si se les proporciona un alimento sano y placentero a nuestros refinados gastrónomos, podrían divertir a las damas que pasean a orillas de los estanques, a la vez que instruir con su presencia a los niños en materia de ciencias naturales. Con la piel del cocodrilo se podrían elaborar estuches, maletas, cigarreras y carteras, y puede que hasta más de un sobado billete de 1,000, de los que tanto gustan a los mercaderes, pudiera caber en la piel de un cocodrilo. Esperemos poder volver una vez más a esta interesante cuestión. Aunque me esperaba algo por el estilo, me confundió la inexactitud de la noticia, sin encontrar a nadie con quien pudiera cambiar impresiones. Me dirigí a Proyorsavich, que ocupaba una mesa frente a la mía. Observé que desde hacía un buen rato me vigilaba con la vista, sosteniendo en sus manos el diario El Cabello, como si se dispusiera a entregármelo. Sin mediar palabra, cogió el periódico La Hoja y me entregó a cambio El Cabello, en el que con una uña había señalado el artículo
sobre el que seguramente deseaba llamar mi atención. Aquel Projor Sawich era un hombre extraño, viejo, callado y solterón. No trataba con ninguno de nosotros. Apenas hablaba con la gente de la oficina, mantenía siempre su propio punto de vista y no soportaba tener que comunicárselo a nadie. Vivía solo y casi ninguno de nosotros había estado en su casa. He aquí lo que leí señalado por él en el cabello. Bien es sabido por todos que somos progresistas y humanitarios y deseamos seguir en esa dirección los pasos de Europa, pero sin reparar en nuestros esfuerzos y los desvelos de nuestro periódico, todavía estamos lejos de la madurez, tal y como demostró ayer un suceso acaecido en el pasaje y que ya habíamos pronosticado. Un propietario extranjero llegó a la capital trayendo consigo un cocodrilo que comenzó a mostrar al público en el pasaje. Enseguida nos apresuramos a dar la bienvenida a esta nueva rama de la útil industria que escasea por completo en nuestra poderosa y diversa nación. Y he aquí que ayer, a las 4:30 de la tarde, en la tienda del propietario extranjero entró un sujeto extraordinariamente grueso y en estado de ebriedad, que tras pagar la entrada y sin avisar a nadie, se introdujo en las fauces del cocodrilo, que, como era lógico, se vio en la necesidad de tragarle, aunque solo fuera por instinto de protección y para no atragantarse. Nada más caer al interior del cocodrilo, el desconocido se quedó dormido. No le causaron impresión ni los gritos del propietario extranjero, ni el llanto de su asustada familia, ni las amenazas de llamar a la policía. Del interior del cocodrilo solo se oían risas y promesas para solucionar el asunto a golpes, mientras el pobre mamífero lloraba en vano, obligado a tragarse tal cantidad de carne. Haciendo caso omiso del proverbio que un huésped no invitado es peor que un tártaro. El desvergonzado visitante no tiene intención de salir. No sabemos cómo explicar estos hechos tan bárbaros, que certifican nuestra inmadurez comprometiéndonos frente a los extranjeros. La soltura propia de la naturaleza rusa encontró su digna aplicación. Nos preguntamos qué era lo que buscaba nuestro inoportuno visitante. ¿Un cálido y confortable lugar? Hay infinidad de espléndidas casas en el capital, con pisos bastante confortables y a buen precio, así como agua corriente del Neva, escaleras iluminadas con lámparas de gas y porterías donde los dueños disponen a menudo de un conserje. No obstante, queremos llamar la atención de nuestros lectores sobre el bárbaro trato infligido a los animales domésticos. Como es lógico, al cocodrilo le resultaba difícil digerir de golpe semejante cantidad de carne y se ve ahora obligado a estar tumbado, hinchado como una montaña y aguardando la muerte en medio de insoportables sufrimientos. En Europa, desde hace ya tiempo, se persigue judicialmente el trato inhumano que se inflige a animales domésticos. Pero, sin reparar en la ilustración europea, en las avenidas y la construcción de las casas, aún nos queda mucho para dejar atrás nuestros ocultos prejuicios. Las casas son nuevas, pero los prejuicios viejos. Pero, ¿acaso son nuevas las casas? Pues no podría decirse lo mismo de sus escaleras. En nuestro periódico hemos mencionado más de una vez que en la zona peterburguesa, en casa del comerciante Lukianov, los peldaños de madera de la escalera del porche se han podrido y hundido, lo que constituye desde hace tiempo un peligro para su sirvienta Afimia Skapiderova, que a menudo se ve en la necesidad de subir las escaleras cargada como va con leña o agua. Finalmente se confirmaron nuestras predicciones. Ayer a las 8:30 de la noche, la sirvienta Afimia Skapiderova se cayó con un plato de sopa al hundírsele el escalón.
y se rompió finalmente una pierna. Ignoramos si ahora Lukianov arreglará la escalera, dado que el ruso es muy duro de mollera. Lo más probable es que sea víctima, ya esté de camino al hospital. Tampoco nos cansaremos de repetir que los barrenderos que limpian las veredas de madera de la calle Vivorovskaya no deberían ensuciar el calzado de los viandantes, sino reunir lo que barren en montoncitos, igual que se hace en Europa. Pero, ¿qué es esto?, dije yo, mirando indignado a Proyorsavich. ¿Qué es esto? ¿El qué? Por el amor de Dios. En lugar de apiadarse de Iván Matveyevich, ¿se apiadan del cocodrilo? Pues claro, se apiadan de un animal, de un mamífero, igual que en Europa. Allí también se apiadan de los cocodrilos. Dicho esto, el estrafalario Proyorsavich metió sus narices en los papeles y no volvió a decir palabra alguna. El cabello y la hoja los guardé en mi bolsillo y para distracción vespertina de Iván Matveyevich recogí cuantos ejemplares viejos pude de las noticias y el cabello. Aunque faltaba mucho para la tarde, me escabullí antes de la oficina para acercarme al pasaje y observar, aunque fuera de distancia, lo que sucedía allí, para así poder contrastar opiniones de distintas tendencias, suponiendo que habría verdades masas de gente. Me levanté el cuello del capote para taparme la cara, pues a pesar de todo sentía algo de vergüenza. Hasta tal punto nos intimida la publicidad. No obstante, pienso que no tengo derecho a expresar mis prosaicas y particulares sensaciones con motivo de un suceso tan original y admirable. Fin del cuento.